buenas noches y bienvenidos a este especial de Viernes Santo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, querida. ¿Cómo estás tú? Muy santa. Bien, santa, estás muy santa. Claro que sí. Aprovechando justamente este Viernes Santo, vamos a hablar, chicos, yo creo que si les digo el Padre Pío, inmediatamente todos ustedes y todos en sus casas, ¿a qué me refiero? A un sacerdote católico italiano que la verdad brilló por su carisma y por sus dones que extrapolaban todo lo cotidiano, lo normal, incluso lo humano. Era un hombre muy humilde y realizaba milagros a la vista de todos. Está claro que hay mucha gente que hablaba de bilocación, de levitación, de profecías, lograba saber lo que la gente estaba pensando. A la hora de confesarse. Se convirtió en un personaje no solo muy querido, sino muy popular. Pero ¿cómo fue su vida? ¿Cuáles fueron sus milagros en detalle? ¿Por qué tenía hay sus medias discusiones con el Vaticano? Como todos los grandes. Era querido, era temido. ¿Qué ocurría con el Padre Pío, chicos? ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Primero habría que decir que es conocido, popular, culturalmente hablando, como el hombre de los estigmas, vale decir, como tantos otros santos, así como Francisco de Asís, para mencionar algunos, claro, que tenían las marcas de la crucifixión de Jesús en su cuerpo. Sin embargo, como ya ha dicho Eva, ese es tan solo uno de los milagros, y ni siquiera el más sorprendente, que llegaron a confirmársele a este hombre, que es un precioso, una persona tocada por la divinidad ya a muy escasa edad, en donde él no solo tenía diálogos permanentes con las altas esferas de los reinos divinos, sino también con el mismo demonio, el diablo que venía a molestarlo y a amedrentarlo físicamente, ya que veía en él una tremenda amenaza en el mundo de la tierra, en el mundo de los humanos. Para que ustedes entiendan, dentro del enorme panteón de santos y figuras divinas que existen dentro de la religión católica, fíjense que el actual Papa Francisco es un verdadero fan, es un declarado devoto del Padre Pío, que incluso en algún momento él se acercó hasta su tumba, donde ya veremos el cuerpo incorrupto, que él, siendo que murió en el año 1968, tú lo ves y su cuerpo está en absoluto y perfecto estado. Tenemos ese momento donde el Papa Francisco va a rezar por él y yo me imagino también a pedirle por sus bendiciones al Padre Pío. Fíjense la devoción del actual Papa, líder de la Iglesia Católica. Ahí está. Mira qué importante lo que estás diciendo, que el Papa va y dices tú, él se inclina ante él, a pedirle sus bendiciones al Padre Pío. O sea, ahí hay un reconocimiento increíble de los dones, del poder, claro, de lo amado que era. Parece que en el tiempo le conviene más al Vaticano hacerle la pata más que, claro. Pero fíjate, además, fíjate cómo se ve su cuerpo en la... Exacto, él se murió hace 51 años, maestro. Y mira cómo está. Pero está perfecto. Es que yo no puedo creerlo. Bueno, es uno de los tantos milagros. Ojo, no es el único caso. Pero no está embalsamado, no hay ningún tratamiento que se haya hecho al cuerpo. No, nada. Él es para la ciencia, porque aquí le han permitido que intervengan los estudios de los milagros que hizo. Simplemente quedan en sus informes que no hay explicación alguna, pero sí corroboradamente que él generó todos estos prodigios, y el que está más a mano y el que se puede permanecer más allá de los milagros que cumple y que pide la gente es que su cuerpo permanece incorrupto. Él no tiene ningún tratamiento, no está para que se entienda maquillado, no está en un frigorífico, nada, él se mantiene como el último día de su existencia. Tengo una duda, ¿se muestra el cuerpo del Padre Pío porque está absolutamente intacto, como tú bien dices? ¿O se muestra el cuerpo, como en el fondo, como corroboración del milagro latente que es en la existencia? Muy buena pregunta. No, su cuerpo no está en exhibición, no es una pieza de museo. Cada cierto tiempo y solo para ciertos momentos muy claves dentro de la Iglesia, ritos personales ya privados dentro del cónclave del Vaticano, se le saca y se permite que las cámaras y algunos pocos fieles elegidos se puedan acercar para poder verlo. De las últimas veces más conocidas donde se llevó a cabo esto fue en el año 2015. Es que Eva, mira, que está dormido de verdad, Mira, tú acabas de decir lo que dicen todas las personas que han tenido la suerte de estar al lado del cuerpo de este hombre, lo digo con todas sus letras, lo subrayo, porque ojo, este hombre sorprende, es religioso. Él
genera devoción en personas que no son católicas, en personas que no son cristianas, en personas que no son creyentes, que han podido confirmar la bondad y los milagros de este hombre, lo mantienen en un altar, cuando menos, de sumo respeto. Hay un elemento que a mí me llama la atención, Juan Andrés, porque de alguna manera ustedes acaban de ver imágenes del Padre Pío televisadas o en cine, pero en definitiva ahí estamos viendo justamente imágenes de él. Contemporáneo él. Exactamente, lo que hace pensar que este hombre santo es un hombre contemporáneo. Exacto. Desarrollarse la santidad en la época actual no es fácil, porque tú tienes muchas formas de contrastar, digamos, cualquier tipo de milagro o cualquier acto incluso físico. La conversión histérica ha comprobado que una persona puede quedar inválida y después recuperarse, y es simplemente un acto mental de histeria, o incluso cegueras histerias, o etcétera, etcétera. Hay ciertos milagros que uno también puede comprobar científicamente que no son tales, sino que son fenómenos, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, me imagino, como tú lo acabas de recalcar, la ciencia ha hecho eco de las distintas cosas que él ha desarrollado y no ha podido comprobarlas. Exacto. Desde ese punto de vista, la figura de él es una figura mucho más potente, me imagino, dentro de lo que es la santidad, ¿o no? Absolutamente. O sea, como tú bien dices, Jaime, él se sale del marco de los gráficos normales de lo que es un santo común y silvestre. O sea, él hasta ahora sigue haciendo una demostración a partir de su cuerpo, algo completamente intacto. O sea, para que ustedes entiendan, su sola presencia del cuerpo es ya un milagro que permanece hasta ahora. Ahora, ¿quién es el Padre Pío? Él, su verdadero nombre es Francesco Forgione, que nació en 1887 en una localidad pequeñita en Italia, Pietrelcina. Pues bien, desde muy temprana edad, él se da cuenta de que tiene ciertas facultades muy únicas a la hora de querer conectarse, comunicarse y recibir respuesta inmediata de las altas esferas de la divinidad. Y ojo, siendo un muchachito muy enfermizo, muy frágil, finalmente, como en esos tiempos, o te recluían en una academia superior o alguna carrera militar, siendo él tan frágil biológicamente hablando, pero con un espíritu que está a prueba de fuego y de lo que te puedas imaginar, él decide, y ya que sentía el llamado, de convertirse a la vida religiosa. ¿Sabes lo que yo encuentro súper trascendente de ver en la historia del Padre Pío? Que muchas veces nosotros en la actualidad, y tomando lo que tú hablas de que es contemporáneo, dudamos mucho de la espiritualidad y pedimos muchas pruebas. Él es el ser humano que te dio todas las pruebas. Algo muy parecido a lo que pasa con la tilma de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, que la ciencia no logra darle explicación desde la lógica, desde lo racional. Corroborar un milagro y darle a las personas que siempre, día a día, se preguntan cuando uno habla de temas espirituales o cuando ven temas espirituales por ahí, no, si eso no existe, a ver, pruébame, a ver, muéstramelo, a ver, dime cómo, dime cuándo, dime... Él, me imagino lo vas a hablar después, el tema de la bilocación, de levitar, el tema de los estigmas y finalmente la tremenda prueba de cómo lo espiritual va por sobre lo material en que su cuerpo se conserve. O sea, todas las personas que son escépticas, que no creen en lo espiritual y que se ponen tan lamentablemente se acabó el tema con él. A la defensiva, porque hay que reconocer que hay muchas personas que se ponen a la defensiva. Lo que yo creo es que eso es un mal de la modernidad. Yo creo que a este hombre nadie le pidió pruebas porque sus acciones hablaban por sí solas. Exacto, no andaba mostrando. No andaba ni mostrando, ni nadie andaba con un lápiz diciendo 1240 Padre Pío en Uruguay y en Italia. O sea, no era. Lo que yo siento es que hoy día, de verdad, la falta de fe hace que uno ande todo el tiempo exigiendo y pidiendo pruebas para mostrar que la gente es especial, la gente tiene dones. Lamentablemente la falta de fe se confunde con los lamentables malos actos que ha tenido la Iglesia durante los últimos años. Entonces, no hay que confundirlo con institución. Claro, una cosa es lo que yo quiera creer en mi casa y rezar perfectamente solo, y otra cosa es que vaya al templo y me toque con una persona a la cual yo pienso que comete pecados sexuales. A ver, pero es que y esa diferencia es la que tienen que marcar todas las personas. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo, fíjate que, sin salirnos del tema, porque creo que lo interesante acá es hablar del Padre Pío, pero lo que acaba de plantear Carla y lo que tú mencionas, Alfredo, es súper relevante, porque en definitiva hoy día se cuestiona ese tipo de cosas, porque efectivamente hay una incredulidad frente a otros milagros que hemos descubierto que no eran tales. Absoluta. Entonces, desde ese punto de vista,
tú decís, bueno, compruébenmelo porque yo quiero seguir creyendo también. Y si los traslapas a otras áreas, hay muchos chantes. Exactamente. En muchas áreas. Pero yo quiero saber más del Padre Pío. Ok, entendamos que como siendo un jovencito, que ojo, él hasta no ha entrado ya a la edad adulta, me refiero a 18 años, él recién se da cuenta de que él vivía en un estado místico porque tenía constantes visiones. Ángeles, la Virgen, los veía, digamos, pero él no le daba importancia porque pensaba que todo el mundo veía lo que él veía, hasta que de repente se da cuenta que era una cosa muy particular de él. En 1910 es ordenado sacerdote, 6 años más tarde, dado su tremendo progreso, porque además es un hombre ordenado, estudioso, de una amplia, rotundísima inteligencia, termina quedándose obviamente en esta basílica, en el convento de San Giovanni, en 1916, hasta 1968, donde permaneció prácticamente toda su vida ahí, dando misas, confesando a las personas y ofreciendo una cantidad de milagros que han quedado registrados para la historia y que en algún momento el propio Vaticano dudó de aquello y que por 10 años le prohibió hacer misas como a tantas, otra gente grande que está encargada, ¿cierto?, de representar la divinidad en la tierra por envidia, por dudas más allá de lo razonable. Pero ¿cachai que el propio Vaticano, a San Benito también trataron de matarlo a sus colegas. Pero ¿cachai que cobra mucho sentido lo que plantea Carla? Porque en definitiva, ¿por qué uno pide pruebas? Porque lamentablemente se ha demostrado que te engrupen, que te mienten. Lo que pasa es que la Iglesia... Imagínate en ese entonces mucho menos que ahora, Jaime. La Iglesia Católica es extraña porque si tú te pones a pensar en cómo van a prohibir a su mejor individuo, a la persona que genera más admiración, le va a prohibir hacer algo cuando debería ser todo lo contrario. Si lo ponía, voy a llegar al plano más fácil, al fútbol. Tú al mejor del equipo lo potencias, no lo tratas de sacar del equipo. Y esto podría haber ayudado mucho más a la Iglesia Católica a crecer, pero los mismos miedos de una iglesia castigadora es la que te plantea que este tipo de personas con dones únicos no pueden estar a libres y a locas porque no van a entregar el mensaje que la iglesia quiere que tengamos. No el mensaje real. Es muy cierto lo que acabas de decir, es un puntazo el que acabas de dar. Deberían de haberse sentido orgullosos de contar en sus filas, digamos, con el Padre Pío. No, pues porque cuántas veces no solamente la institución católica, si finalmente el humano es muy particular. Sí. O sea, no solamente la institución católica, voy a seguir con tu ejemplo. Perdón, muchas veces pasa en un equipo de fútbol, en otros equipos, incluso en niveles políticos, en dinámicas mucho de otra índole, donde justamente a la persona que por lógica debería sobrellevar el liderazgo se la saca para poner a la persona que es más fácil de manipular. Pero ¿sabes cuál es la gravedad? Que ahí estás hablando de gente laica en un equipo de fútbol, en la política. Acá estás hablando de gente que no debería ser envidiosa, no, querida, pero que iglesia... debería querer que a otros les vaya bien y que deberían de querer mantener en el... Pero ¿sabes lo que pasa, Eva? Tú tienes toda la razón, pero estamos hablando ahí, tú estás hablando de la gente de fe. Pero la iglesia es una institución política. Exacto. Es una institución humana. De hecho, es un Estado. Hablaste antes de estigmas y me llamó la atención que hablaste de que el diablo se manifestaba a través de estos estigmas y de... No. Los estigmas son solo una manifestación de Jesús. Por eso te digo, y muy potente, siempre habían sido como positivos los estigmas, y es en este caso. Y en este caso también. Claro, lo que pasa es que cuando él oraba, a veces el diablo iba a molestarlo. Pero eso fue cuando él ya entró en un estado mucho más adulto. Ya llegamos ahí. Perfecto. Con respecto a los estigmas, estamos en el año 1911. Y él, sin proponérselo, sin desearlo, sin siquiera reflexionar al respecto, era un hombre entregado a su fe. Y todas las cosas extraordinarias que lo rodeaban, él nunca hacía aspaviento de aquello, ni se sentía mejor por tener todas estas capacidades sobrenaturales. Pero ya en 1911, él comienza a sentir molestias, como un ardor. ¿Dónde? En las palmas de sus manos, en sus pies. En el empeine. Exacto, en los empeines, en los costados, que también fue donde incluso recibió el lanzazo de la lanza de Longinos, sí, claro. ¿Cierto, Jesús? Y en los hombros, producto de los 39 latigazos que recibió Jesús, que obviamente que fue como a petición del pueblo, como parte del castigo antes de su crucifixión. Él no entendía por qué, él no hizo ningún vínculo ni relación alguna, pero no fue finalmente hasta el año 1918, esto parte en el año 1911, que estas marcas comienzan a ser visibles. Él tenía como un mentor, el padre Arcángel, así se llamaba él, cuando de repente lo acompañaba, así como lo observaba,
ya llegó el momento de rezar, encomiéndate, digamos, en tus oraciones a Dios. El Padre Pío entraba en estos estados de superioridad, de conectividad absoluta con la divinidad, y de repente estaba así, se ponía a rezar, y de repente el padre, su tutor, ¿cierto?, un hombre mucho más adulto que él, veía que comenzaba a generársele una especie de pequeño agujero en las palmas de las manos, Aquí está. y empezaba a sangrar. Entonces lo dejó y luego le dice, ¿qué te está pasando en las manos? Y él dice, no sé, no me había dado cuenta. Y se empieza a ver la túnica y se da cuenta que los pies también estaban sangrando. Y únicamente y solamente en los puntos, como ya antes San Francisco de Asís, en aquellos lugares donde claramente y simbólicamente están las marcas de la crucifixión de Jesús, en donde algunos también es mucho más prominente en la frente, producto por la corona de espinas, a Santa Rita también. Esto no es algo exclusivo de los santos, también las santas tremendamente veneradas como la que recién mencionaba. Perdón, si no me equivoco, porque son muchos los hombres santos que han recibido los estigmas de Jesús, pero si no me equivoco, no todos tenían todos los estigmas, sino que algunos solamente eran las palmas de las manos, Buen punto. otros solamente eran en la frente, otros solamente en la espalda, Exacto. pero tener todos los castigos de Jesús es completamente distinto. Exacto, y hay unas personas que han logrado sangrar de lugares que, digamos, no se saben o no están mencionados en los evangelios, que es que sangraban por los ojos, así se le inyectaban los ojos de sangre cuando entraban en estos momentos claramente de éxtasis, que es como que se le llama, un éxtasis religioso de entrar en un estado metahumano. Pues bien, aquí en el año 1918 se dan cuenta de que este muchachito, ¿cierto?, que ya tiene toda una vocación de entrega absoluta hacia la iglesia, comienza a sangrar. Y eso hace que se corra la voz y las misas que él ofrecía se llenaban, porque la gente que era más creyente que los propios colegas del Padre Pío, que miraban con este así como, ay, este le tocaban los estigmas y a mí no, que yo creo más, que yo no. Ego espiritual. Se empezaron a llenar las misas donde estaba él. Y fíjense que él, tan humilde, para no de alguna manera distraer los pasajes de la Biblia y las lecciones que él impartía a la gente, él se empezó a colocar guantes para que la gente no le viera los estigmas. ¿Porque sangraba? Sangraba. ¿Todo Ahora, el tiempo, Salfate? no, todo el tiempo no, pero en momentos clave y muchas veces de cuando él ofrecía misa. Ahora, mira, ahí lo estamos viendo, él está dando una misa y se ven esos tremendos manchas que se generan. Ahí está con los guantecitos, con los dedos al descubierto. Ahí está esa mancha. Fíjese, por favor, las costras que se le forman prácticamente en las palmas de las manos. Oye, pero qué sufrimiento para este hombre, el dolor físico, porque además... Ah, buen punto. Algunas personas lo reciben con dolor, otras no. En el caso del Padre Pío, cuando comenzaban a aflorar estos estigmas, se inundaba el lugar con olor a flores, particularmente a rosas. Así como se perfumaba, se hermoseaba el lugar aromáticamente con él. Simbólicamente eso implica algo, porque por ejemplo en el caso de la Virgen de Guadalupe, la rosa blanca, y por eso se le pone la rosa blanca, y de ahí también Muy bien, maestro. los que les gusta la rosa de Guadalupe tiene ese significado de la rosa, digamos, porque justamente en el lugar donde se supone que se encuentra en el Cerro Tepeyac. En el Cerro Tepeyac se supone que se llena de rosa, ese es uno de los milagros que se hace. Exacto. De rosas blancas. Claro, todo un cerro. Pero tengo una duda, que huela a rosa Por eso o me a llama la flores atención, no claro. significa que no le doliera. Él tenía un lanzazo de unos 7 centímetros al lado que estaba permanentemente abierto. Sí, pero no era un dolor, digamos, que lo invalidaba. Ya, o sea, él, aprendió a vivir con este antes dolor. que se le manifestara, él sentía como un ardor, nada más, y nunca fue mucho más de aquello. Ahora, él, es una molestia, pese de que, ojo, se le llegó a calcular que él, digamos, durante una misa, y él en estos estados, digamos, podía perder hasta 1 litro de sangre. Él no entraba en anemia, nada, es que ¿no? yo creo que ese es el punto importante, porque esta es una demostración de estas personas santas que empiezan a vivir por espíritu, y vivir por espíritu significa que ya no eres esclavo de la carne, de la encarnación. Por supuesto. Entonces, por eso Jesucristo hacía ayunos de 40 días para demostrar que él no necesitaba ni siquiera la comida para sobrevivir, sino que le bastaba con el alimento espiritual. Claro. Aquí lo mismo, él no sufría de la carne. De hecho, fíjate que mira cómo es más de encuadrada la ciencia, que no pudieron explicar nunca los estigmas, decían, son reales. Pero a ellos los que más le llamaba la atención, que se fijan en otras cosas, no lo que a uno le importa, era de que no se le infectaran. Que para ellos decían, eso es un imposible. O sea, tener una herida abierta así todo el rato, en los pies, con sus calzados, que no se le infectara, que no se las tratara, que no se lo estuviera limpiando como una persona quemada, por ejemplo, todo lo demás, era para la ciencia un imposible. Y me imagino que lo revisaron doctores y vieron estos estigmas. Pero no siempre fue tan bueno como nosotros lo estamos contando, porque cuando él agarró esta popularidad y todos querían ir a las misas del Padre Pío,
la gente empezó a apelarlo en el Vaticano y del ¿A Vaticano él? mandaron a un fiscalizador para ver qué tanto con estos estigmas y no se van a imaginar qué pasó con él. Quédate ahí, porque la verdad es que estamos súper interesados Claro. en todo lo que tenga que ver con el Padre Pío y queremos saber qué ocurre con él. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria muy, muy cortita, pero seguimos aquí en este especial Viernes Santo, Padre Pío, y además tenemos muchos más temas. No se vayan y quédense con nosotros. Y seguimos, por supuesto, en Así Somos, este especial de Viernes Santo, y estamos hablando del Padre Pío y de cómo se convirtió en el mundo entero en un hombre muy querido, muy alabado, no solo por su labor como cura, sino además por sus milagros, por su La demostración de que él era una representación humana de Era Dios en la sufrimiento y la tierra. pasión, claro, de Jesús. Ahora, como es las cosas, esto llega a oído del Papa, donde la gente se agolpaba, venían de otras provincias para estar en la misa de él muy humilde, se tapaba con guantecitos, ¿cierto? Digamos, para que no se distrajese la gente, ni viera las marcas de sangre que se le generaban en su parte más visible, que eran las palmas de sus manos. Esto llegó al Vaticano. Oye, hay un cura que la está llevando y se llena, y que él dice que le están... Ya, y esto, yo pienso, que esto debe molestar al Papa, claro, porque es la primera figura de la Iglesia Católica, y claro, y de repente un cura de pueblo sí tiene el estigma y yo no. Así como, yo creo que eso, yo estoy especulando, pero yo creo que algo de rabia. ¿Sabes Lo por qué? contáis con una naturalidad y con una humanidad que me choca, porque insisto, y quizás soy muy romántica a mi forma de pensar, pero uno quiere creer que esta gente que está más cerca de Dios que uno debería tener mucha más Pero humildad, no pasó. de tener mucho más generosidad, de ser menos envidioso. Entonces, al final del día, el Padre Pío se busca un problema con el Vaticano. Él tenía sus fieles, pero sus peores enemigos estaban en el Vaticano, ya te voy a contar Mira, por qué. po. Antes que vayamos al Vaticano, ¿cuál es el significado del estigma? ¿A dónde quiero llegar con este punto? Es que hay un representante de Jesús en la tierra que entienda su sufrimiento para poder extrapolarlo al resto de los fieles y los fieles entiendan mejor eso. No, se habla de un hecho de cercanía extrema, le llaman algunos, o otros le llaman entronización, de que él está tan aceptado, él está tan vinculado energética, espiritual y mentalmente con el mundo de la divinidad cristiana, con ese simbolismo que obviamente para los religiosos es la verdad, ¿cierto? No hay más. Es un dogma, no puede aceptar otras creencias, que obviamente él es, ¿cómo decirlo? No premiado, él es designado, simbolizado, tocado y representado tridimensionalmente en nuestro mundo, que es una especie de vínculo de Jesús en la tierra. Como diferenciado entre el resto de los humanos. De todas maneras, como muy pocos en la historia Ya. de la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa? El Vaticano, Ahí quiero llegar. esto no le pareció simpático. Ya. ¿Por qué? Porque mandó a uno de sus expertos, que está bien, que cuando lo hacen, en casos de exorcismo y todo, También. mandan a sus expertos y muchas veces se devuelven y dicen, ¿saben qué? Aquí no hay nada, No, claro, simplemente alguien que está pintando el mono, alguien que llama la O atención. una persona con un problema psiquiátrico. O con una persona psiquiátrica. Y manda el Papa, ni más ni menos, el Vaticano, al menos, digamos, de las altas esferas de este Estado, al señor Agostino Gemelli, quien es médico y doctor en psicología, por supuesto cura también, para corroborar los estigmas del Padre Pío. Él, de repente le llegan, sin aviso, a él no le llega ninguna carta, hoy el domingo vamos a estar revisando sus estigmas, de repente van a tocar su puerta y le dice, hola, aquí vengo una carta, digamos, del Vaticano, y queremos revisar lo que usted dice que tengo. Y él dice, yo no he dicho que tengo nada, me sucede, yo no lo ando contando, la gente, bueno, viene, pero yo, ya, no importa, nosotros venimos a ver si lo que usted dice es verdad o no. Les muestra las manos, no sabemos qué dice ese informe, pero él se regresa al Vaticano y le dice, ¿sabe qué, el Padre Pío? Eso no es sobrenatural. Probablemente él se hace esa herida, él se está cortando. No. Y ¿saben qué? En realidad está puro chanteando. Orden del Vaticano, al día siguiente, este hombre no puede hacer más misa. No. Se retira y no puede tener contacto con la gente, y si es posible que no tenga contacto ni siquiera con otros curas, y así lo mantienen encerrado 10 años. No te puedo Encerrado. llegar Una a década. creer. Lo tienen ahí enclaustrado. Aislado, digamos, Claro, ninguneado.
come con todos los demás, y todo lo demás, pero se pega a su arranca. El hombre tiene la vocación y le va a estar haciendo caso a los hombres, será el Papa, serán sus superiores, él no estaba en ahí, él tenía claro a quién le debía fe y devoción. Y tenía sus fieles también, y pues. tenía sus fieles y hacía misas clandestinas. Claro. Pero fíjate que, obviamente para algunos lo pillaron, le costó caro, pero bueno. Pero fíjate que esto es re importante, porque aunque ustedes no lo crean en su casa, estas cosas siguen pasando hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un cura muy relevante, un cura muy popular además, que es el cura obrero, el padre Puga, en Chile, que ha sido cuestionado porque él ha reinstalado una forma de desarrollar la Eucaristía que no es la apoyada por el Vaticano. Y el Vaticano, en vez de resaltar la figura del padre Puga, que es yo diría uno de los curas más creíbles que hay hoy día cuando la iglesia está tan cuestionada, ha tratado de ¿cómo se llama?, de taparlo, de ningunearlo, le molesta a aquellos que efectivamente tienen una conexión. Y ahí yo creo que también un poco retomar un poco la pregunta que hacía Alfredo. Si tú piensas, los estigmas tienen que ver fundamentalmente con la idea de que Dios, de que el Hijo de Dios se sacrifica por el hombre. Exacto. Y desde esa perspectiva, por eso la imagen de la cruz constante. Exactamente. Y desde esa perspectiva, cuando una persona tiene los estigmas, también está diciendo, esta persona es capaz de sacrificarse por ustedes. O sea, hay una entrega mucho más potente. Es un elegido, claro. Exactamente. Sin embargo, el Vaticano, que tiene el trono de oro, digamos, le molesta, parece ser, que efectivamente el cura será un cura del pueblo. Que pareciera y eso es muy raro. Pareciera que es muy malo salirse del margen que te imponen ellos. Porque, o sea, que tú estás fuera del margen, que puede ser mucho mejor, termina siendo negativo. Bueno, finalmente termina siendo casi como la persecución de los cristianos en Roma por los mismos cristianos. Eso es lo más loco. Pero y después no es el mismo el Vaticano el que termina dándole la calidad de santo. Bueno, por supuesto que tiene que ser así. Morder la lengua, pero mal. Qué bien lo dices, querida. Pero perdóname. Sí, tal cual. A él, por dado sus prodigios, deberían habérselo dado en vida. Él se murió en el 68, se lo dieron en el 2002. Imagínate todo el tiempo que llevaba, digamos, no decir sepultado, menos mal que se tomaron su tiempo. Se tomaron su tiempo. Y así como este señor mandado por el Vaticano, Agostino, dijo que él se autoinfringía en el fondo esas heridas, hubo alguien que pudiera decir, no, fíjate, esto es algo divino, natural. Menos mal que el padre Pío, que nunca, como decía, se ufanaba de los prodigios que él detentaba, tenía gran cantidad de amigos influyentes y que por supuesto podían alzar la voz y golpear la mesa y que eso se escuchara en el Vaticano. Ojo, a él lo recluyen 10 años y ojo, 10 años les costó a personas de alto rango social lograr convencer al Vaticano que le hiciera un experimento con testigos. O sea, que una persona que llegara con un informe, pero con testigos, con personas de diferentes áreas de la ciencia, para que eso obviamente fuera un trabajo bien hecho y refutable. Lo que ellos querían era sacarlo. Lo que ellos querían efectivamente era eliminarlo. Les molesta porque yo creo que si les tienen miedo es como la iglesia tiene un mandamiento, tiene una jerarquía, tiene una forma de cómo decir y hacer las cosas. Y este señor está tocado por la divinidad. Si un día dice una cosa que no nos conviene, se arranca con los tarros, como por ejemplo, ¿qué tal si dice así como cierran el banco? Es mejor guardarlo, porque en realidad es un peligro para nosotros, digamos. Es como el Evangelio de Jesús, que decía, no tienes que ir a un templo para adorarme, y finalmente la iglesia borra con el codo todo ese posible evangelio porque no le conviene que no vayan al templo. Toda la razón. Lo que pasa es que yo creo que, claro, se crea la iglesia como un medio para que nosotros nos unamos a la fe, a la divinidad. Claro, le dan un orden. Pero finalmente pasa lo que dices tú, que termina siendo una institución. Y una institución política. Poder eclesiástico. Claro, una institución. Finalmente, las leyes en una institución no tienen que ver con lo espiritual. No, las leyes siempre son desde la mente y termina primando el ego y terminan poniendo normas, poniendo reglas. Claro. Entonces, si uno quiere entender al Padre Pío, yo creo que, claro, tenéis que entenderlo desde solamente el tema divino y desde la fe. Ya meterse en lo que hizo la iglesia o no hizo la iglesia, ya eso es quedarse también dándole a la cabeza. Absolutamente, aunque no es menor, Carla, recordar que hubo papas incestuosos, asesinos, violadores, de los peores. Con abducciones, maestro. Yo tengo una duda. El Padre Pío, por lo que yo también he leído, un hombre con carácter fuerte, tenía su personalidad. Sí, claro. ¿Cómo él se presta y se somete a este tipo de exámenes casi que monos de laboratorio? Medio vejatorio, para ver si sangra, si no sangra. Me parece que es una obligación por obediencia al Vaticano que tiene que hacerlo. Él podría haber dicho, ¿saben qué más? Métanse sus pruebas por donde les quepa porque yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Siendo un hombre de fe, es igual un hombre respetuoso de la religión que lo ampara, que es la Iglesia Católica. Y él, obviamente, si bien hizo más de alguna misa clandestina, porque él sentía este llamado,
de alguna manera, era una persona obediente que acataba, digamos, lo que se le comandaba. A la institución a la que pertenecía. Afortunadamente, los buenos amigos que tenía y que lograron después de 10 años, de una década, imagínate todo lo que se perdió de lo que él pudo haber hecho. 10 años perdidos. Ya, ok, pero no me voy a detener ahí. Logran que gracias a estos poderosos amigos que lograron que el Papa lograran hacer otra prueba, pero ellos exigieron, ya, pero yo voy a estar ahí, va a estar también tal médico, tal otro, y que no vengan a decir una cosa, pero que no esté corroborada por... Se le llenó. Y finalmente no había que darle más vuelta. Sus estigmas y todo lo que vamos a ver a continuación se confirmó y era un hombre plagado de milagros. No había que discutir más. Él en sí mismo. Él en sí mismo era una manifestación de múltiples milagros asociados a curaciones, a enseñanzas y un montón de cosas. De hecho, podemos escuchar, obviamente, la determinación y testimonio de una psiquiatra que obviamente tiene acceso a estos informes y da su propia opinión, en donde claramente estamos hablando de algo que está más allá de incluso lo sobrenatural. Atención. La conclusión es que hay una serie de características inexplicables en las heridas del Padre Pío. No se conocen casos de sangrado, ni en estado de hipnosis, ni con autosugestión. Como psiquiatra, debo admitir que me deja desconcertado. Mira. Sí, o sea, claramente, absolutamente. Estamos hablando de personas que no son hombres de fe, sino que tratan de mantener la distancia, digamos, todo lo contrario, y cuidar su fuero profesional, claro. Y cuando leen los informes y que, claro, se dan cuenta de que se hicieron bajo todas las condiciones de control, todo aquello que era que demostrase que él no estaba falseando nada, pasó absolutamente todas las pruebas. Ojo, solo estamos hablando de los estigmas, pero ojo, él no es lo único que hacía. De hecho, hasta me parece que es el menor de los milagros. El más poético, pero que es un milagro que no significa nada para los demás, digamos. O sea, no le trae un beneficio a otro, más simplemente un estado de corroboración de su santidad. Porque las otras cosas que se hacía, y paso a describir, sí iban en beneficio de la gente. A ver. No solo habían filas y listas de espera gigantes para ir a escuchar las misas de este hombre, ¿cierto? Sino que también, imagínate la lista de espera gigante para ser confesado por este hombre. Porque que un cura me diga, siendo dentro del credo católico, que él te escucha así, padre, he pecado, y ¿qué hizo? No sé, le tiré la cola al gato, no sé, le fue infiel a mi mujer, no sé, etcétera, etcétera. Y él te dice, ya, perfecto, a esto y esto otro, está perdonado, ¿ok? Que te lo diga eso, un cura X, a que te lo diga el Padre Pío, yo creo que la gente se sentía ultra perdonada de verdad. Claro. Se quedaba limpio, impoluto de todas tus malas acciones. Entonces todos querían confesarse con el Padre Pío. Y ojo, lo que decían todos, que era bravo, porque ahí él mostraba su genio, porque él tenía la capacidad de leer la mente. Porque pasaban cosas como la siguiente. ¿Cómo de leer la mente? Padre Pío, querido, así, he pecado. No sé cómo viene la frase que se dice. Ya. He pecado. Claro, he pecado. Entonces le dice, ok, lo escucho. Lo que pasa es que ayer me encontré plata en la calle y yo sabía que era de mi mamá, por ejemplo, y no se la devolví y me la quedé. ¿Qué más le hice? No, eso. Ya, pues, y cuando le pegaste a tu hermana, y el otro así como, ya, pero ¿tú cómo sabes? Sí, a María, a tu hermana. Le pegaste ayer y eso no es lo único que ha hecho esta semana. Hiciste esto y esto otro. Como vidente, como que era evidente. Leía la mente de la persona, que la gente no tenía ni la más mínima intención de contarle ciertas cosas. Él te pasaba y te repasaba todos los condoros que te habían mandado ante tu última confesión y que claramente él te decía, ojo, no me oculte nada. Digamos, eso también es un pecado. Usted está mintiendo por omisión y de ahí al final todos le soltaban la pepa. Y si es que alguien se te olvidaba algo, él te lo recordaba. Y parece que era no le podéis mentir, como los pecados directamente que tuvieran que ver con las dudas de fe. Exacto. Que ahí se ponía como bien implacable, le salía su carácter así como italiano. Mira, qué interesante lo que tú dices, porque él decía, ok, la carne es débil, no sé, miré con otros ojos a la vecina, digamos, no sé, le robé el asado a mi compañero de curso, lo que tú seas. Pero que hayas dudado en algún momento de que hayas dejado que el diablo meta la cola en tu familia, en tu pensamiento,
en eso era, pero idiota. Ahí, obviamente, decía, eso es lo peor de lo peor, porque esa es la punta de la hebra que puede convertir tu vida en una desgracia y sin darte cuenta, ibas subiendo una escalera y de repente te diste vuelta y estás bajando al sótano más profundo, del cual quizás nunca vas a poder salir. Con las cosas de fe era tremendamente estricto. Ya, estamos hablando de otro prodigio más. Este hombre podía leer la mente. Ya, ¿Okay? ¿Qué más cosas? ¡Qué susto! No, No, pero perdona, te voy a confesar y uno siempre se guarda un pecado. o sea, que susto que saca cosas no que te va a comer. ¿En serio? O sea, tú no te confesarías con el Claro, Padre yo no Pío, se lo esa es la guarda. verdad. Sí, Sabría pero esas ¿para qué cosas te que hiciste, confesas? la Hay verdad. cosas Claro. que uno no le cuenta a nadie, pues, hay cosas que son muy personales. que hasta todo el mundo te hacía el loco. Sí, por supuesto. No. Uno trata de olvidar como Ni que en la nunca almohada. pasó. Nah, qué birro. no. No se confiesen tú. Imagínate el diablo del reggaetón. Yo me Si perdono te a mí mismo. confiesas, te confiesas, Te hombre. creo, Sí. seguro que sí. ¿Cómo será que hay cosas que yo creo que hay gente que ni se cuenta cosas? Sabe que la hizo, pero ni siquiera las piensa mejor? No, nadie Así como, fue, nadie fue. Ni siquiera te las contáis. Claro, si no me acuerdo no pasó. Claro, por Claro, supuesto. claro. Obvio. Y lo que Así pasó, es. pasó. Acuerdo, ¿no? Bueno, ese es un milagro, leer la mente de los demás, Ya. ¿cierto? Era un psíquico, ¿cierto? Sin embargo, hay otras cosas que no es el único en la historia, para que ustedes sepan, pero esto ya es de otro nivel. A ver. Él tenía la posibilidad, el poder, él contaba con el milagro de la bilocación. A ver, ¿Qué ¿qué es? significa esto? Como indica su nombre, él tenía la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. No es desdoblarse, él podía, pucha, a ver, no sé si es la palabra correcta, vos sonar medio frío, de clonarse y teletransportarse y estar en cuerpo y alma haciendo En labores cuerpo. en cuerpo físico, Porque tocar, el alma conversar. te creo, yo claro, tengo el alma en 1000 lugares, no es una pero- proyección astral. Cuerpo. Es duplicarse físicamente en dos lugares, ya te voy a contar qué es lo que hacía. Que tú dices Exactamente. que no es estar en alma y espíritu, porque No, uno no, dice, no. no, yo estoy acá, pero estoy en alma con mi Está- madre que está en España. No, físicamente, en cuerpo. Estar, o sea, él se duplicaba. Bah. Se pero podía eso, duplicar. perdón. Ojo, no es el único caso, hay de otras personas No. también, ojo, confirmadas, digamos. Pero- No quiero ser el No, no, incrédulo, esto pero no se ¿cómo pasa. se comprobó eso? Porque Eso. de verdad es muy raro. Ah. O sea, eso sí que Es es complejo de... Por fecha y por bitácoras. Por fechas se logró hacer en paralelo en diversas ocasiones y no es un error porque no se da en ninguna otra situación ni con nadie más de que él llegó a un cierto lugar a ofrecer algún tipo de servicio en específico cuando en aquel lugar, por bitácora también, estaba, como indicaba, digamos, su horario, dando misas, por ejemplo, en una ciudad que está bastante alejada de ese otro Y- lugar. No es que pudo haber estado ahí y en 2 horas está en el otro ¿Y lugar. cuál de los dos es el de verdad? Los dos, po. Porque, por ejemplo, si yo vivo en Italia, no tiene un doble. imagínate, yo vivo en Italia y estoy dando misa en Italia y resulta que estoy en paralelo a la misma Ya, hora mira, haciendo una misa con te muchos entiendo. fieles en Madrid. Te entiendo, es una muy buena pregunta la que está haciendo, en realidad no la había pensado. Se supone, cabe suponer que en algún momento una de estas dos imágenes presenciales de él, al terminar algún oficio, pero esto no se vio, hasta Ya. donde tengo entendido, nadie presenció esto que voy a contar, se debe desvanecer. Porque lo que tendría que pasar Claro, hay una proyección. es que o esta otra imagen de él sigue existiendo para siempre, o en algún momento se juntan y se fusionan en una. Ya, pero eso esto no pasa. sería- O sea, claramente una se Es disimula, pero no hay testigos de eso. Ya. Claro, no es un Simplemente clon. que estuvo, que conversó, Claro, que no lo es un tocaron, clon. que dio la mano y todo lo demás. Es una proyección que es una distinto y en algún proyección minuto se física. extingue. Y claro, pero que es física. O sea, tiene una capacidad, pero como lo que ha contado Vanessa Droche, digamos, y incluso algunos fantasmas, digamos, con un poder, con un deseo, han logrado interactuar incluso con ella misma, ¿cierto? Con una enfermera que le puso una inyección, por ejemplo. Claro, pero Ya, pero él lo hacía por necesidad, por voluntad, claramente. O sea, aquí estamos entrando, a ver, para que se entienda, en el reino del misterio. Cuando digo misterio no lo digo sin novelescamente. Y también. Sino se habla desde el mundo espiritual, religioso, chamánico, se habla del misterio sobre esta fuerza que opera y que une todas las cosas y que se le llama el misterio a falta de colocarle un mejor nombre nomás, y donde se dan estas situaciones. Y que está demostrado, dices tú. en el fondo. Demostradísimo. Ya. Le cuento, por ¿Jesús ejemplo... podía hacer lo mismo? Por ejemplo, qué buena no. pregunta, Yo Lama. supongo que él podía hacer lo que se le viniera en gana. Pero nunca leímos eso en la Biblia, por ejemplo. Jesús, pero nunca lo hizo. Y de hecho, hay que entender de que Jesús no creía en la necesidad de hacer estas cosas. Al igual que Buda, que siendo que también podía hacerlo, él decía, ojo, no me pidan milagro, porque esa es
un remedio que genera otra enfermedad, que genera fanatismo y cosas así. De hecho, Jesús es tentado por el diablo, así como, oye, tírate de acá, total, te van a salvar los ángeles, y tú podías hacer que la tierra se vuelva colchón, estoy inventando. Y él decía, no, pues no es así la cosa, yo no estoy como para ir de mago por la vida. Y andar demostrando cosas. Ahí retomamos lo que decía la Carla muy sabiamente, que uno no tiene por qué andar demostrando lo que es capaz de hacer si el resto no es capaz de verlo por sí mismo, digamos. Lo que sí él podía, ¿se acuerdan? Cambiar el semblante, la faz, que en algunos de los episodios evangélicos están donde que habla sobre es la transfiguración, que es el nombre que se le da, digamos, y que es un pasaje de alto estudio dentro de los cánones religiosos. Pues bien, tenemos un testigo. La verdad, escúchame, lo que pasa es que hay varios. De verdad que hay muchos testigos. De hecho, en algún momento estuvo en Uruguay. Mientras estaba en Italia, estaba en Uruguay también. Se le vio, en paralelo. Operó en Uruguay, o sea, digamos, estaba al otro lado del océano. Claro. Pero vamos a hablar de un querido amigo de él, que es un hombre fiable, que es el padre Alberto Apólito, y esto él lo cuenta en el año 1917. Esto es solo un ejemplo de los muchos que realmente hay, solo en el milagro de bilocación que constantemente rodeaba al Padre Pío. Atención, él dice lo siguiente. Vi hablar solo al Padre Pío como en trance. O sea, estaba hablando, digamos, pero estaba, digamos, en un estado carismático él. Días después llegó de Turín un agradecimiento al Padre Superior por haber mandado al Padre Pío a asistir a un moribundo. El Superior no había enviado a nadie, y menos al Padre Pío, que permaneció completamente refugiado en un estado de adoración. Esto lo dice su gran amigo, el Padre Alberto Apólito, 1917. Me explico. Pero espérame un segundo, eso es lo que te iba a preguntar. Cuando él dice que lo ve en un estado de trance hablando solo, en rigor, él estaba dando la extrema unción, pero eso que hablaba estaba dando la extrema unción. Razón. ¿Eso es? Sí, el verdadero, por así decirlo, el original, él estaba, obviamente, en el convento, asistido por los demás, estaba en un estado de quietud absoluta, como un estado meditativo completo, estaba así, 3 días, estaba así, orando, el hombre se lo dejaba, si el hombre tenía el teléfono directo contigo. Claro. Y en ese momento, él se había bilocado, se había teletransportado físicamente, en cuerpo y alma también, porque se requería su presencia de un hombre muy creyente en él y en Dios, que necesitaba su auxilio, su bendición antes de morir, y él fue para allá para dar, digamos, ese servicio. Ya, pero esto y él es como... estuvo 2 días en el otro lado. Es un símil, estoy tratando de entender, comió, conversó. Pero esto es un símil como cuando una persona medita y se desdobla y hace un viaje astral. Claro, pero en este caso físicamente. Sí, claro. Claro, físicamente. Pero finalmente podría haber sido también una proyección de él. No. Pero como te digo, él entra, saluda, conversa, duerme, come, hace 2 días normales de vida con los otros cleros, y mientras les da, obviamente, la extremaunción a una persona. O sea, le llegó un agradecimiento. Le toma la mano, todo lo demás. Ojo, a ver... Le llegó un agradecimiento, lo vio la gente. No me pregunten, pero son cosas privadas. Este hombre, cuando se le da, digamos, la santidad del título de santo, años después de que había fallecido, se lo da el 2002, cuando él murió el 68, es porque comenzaron, además de los milagros que estoy contando, muchos milagros de gente que ha pedido su auxilio y que él ha ido en su ayuda. Mira, aquí... Discúlpenme, no voy a dar nombres ni más allá, porque son cosas muy personales, pero dentro de nuestro equipo, alguien tiene un pariente cercano que él estuvo muy complicado de salud, que era tremendamente, fervorosamente creyente del Padre Pío, y el Padre Pío, entre los demás, fue a visitarlo. Y milagrosamente fue sano. Se le presentó en su pieza, acá en Chile. Sanó. Entonces hace eso. Tiene esa capacidad, puede hacer esas cosas, hasta el día de hoy. Incluso hasta el día de hoy, como cualquier santo. Estando muerto. Por eso un santo, los santos, ya no el Padre Pío, cualquier santo que uno le reza, están admitidos por la Iglesia Católica porque están vivos, pero en el más allá, y uno le pide cosas y interceden por ti, como un ángel. Lo que pasa... los Andes, por claro, solamente que el Padre Pío, hasta el día de hoy, tiene todavía esas pequeñas diferencias con el resto de los santos, que no es que se te aparece en sueño ni nada, se te mete la pieza, digamos, y te ayuda. Salfa, es que yo creo que uno trata de entender todo desde la materialidad. Sí, porque el problema, yo mismo me escucho y yo sé que debe ser tan raro, pero bueno, aquí hay un ejemplo de alguien que es santo, porque... Estamos en un mundo que es muy material, a la vista, pero detrás también está lo sutil, está lo espiritual. Entonces, si tratamos de entender desde la materialidad, desde la lógica de la física clásica, cómo un cuerpo se puede dividir en 2, no lo vamos a entender nunca. Para entender eso tenemos que meternos de lleno
a un mundo más sutil, espiritual, y para los que les gusta encontrar la lógica desde la física cuántica y Por entendiendo ejemplo, cómo las nubes de probabilidades se pueden duplicar. Ahora, a mí claro. me llama incluso más la atención que haya como es un Padre Pío nodrizo, digamos, Claro. que es el que está actuando desde acá dando la extrema unción en otro país. Me llama más la atención eso que Lo hace incluso, por voluntad. imagínate ya lo que estoy hablando ya, pues Jaime, grábame, que incluso el estar en dos lugares a la vez, ser Sí. capaz de separarse Claro, que en el en dos, fondo me él llama está- más la A voluntad, ojo, Sí, ¿ah? pero me llama la atención que haya un nodrizo que es el que está actuando acá para desarrollar esa Claro. actuación en otro país. Esta proyección ¿Me explico? carnal, Física. sí, absolutamente. No, claro, o sea, realmente es tremendo. Ahora, ojo, eso no es nada. Ah, Es que no es nada. A ver, Mira, espera, en espera, espera, realidad- espera. Vamos con los estigmas, además se Acabas de leer la mente. bilocaliza. lee la mente, se bilocaliza. Ya, ¿Qué otras cosas hace? ya, sí, esto lo hizo más veces que la capacidad de bilocarse. Y por eso hay muchos testigos de esto. Muchos, porque Hay esto se testigos. hacía, lo que voy a contar, con muchas personas viendo esto de manera impresionadísima. Y él que tenía el poder, y eso también se ha demostrado a través de monjes budistas que lo han hecho, y que en algún momento decidieron no hacerlo también, por varias razones, que es la levitación. Él, cuando, así como oraba, y parece que al poder entrar en ese estado especial es cuando él quería bilocarse, ¿cierto? Él, así como que reducía todas sus funciones principales en su cuerpo original y se transportaba, digamos, físicamente a otro lugar. Él, cuando oraba, entraba en un estado de éxtasis. Para que se entienda, el estado de éxtasis es algo que incluso hay algunos santos que no sobreviven porque quedan asombrados, como verle la cara a Dios, una cosa tremenda. Entonces entran en este estado de conexión absoluta con la divinidad, su cuerpo se hacía liviano y comenzaba a flotar. El O sea, Padre se Pío. elevaba del cielo. De hecho, hay testimonios de aquello. Nos vamos a otro cura, que es uno de los tantos que fue testigo de aquella, una de las tantas ocasiones donde el Padre Pío se elevó en los cielos, pudo volar, levitó, para que se entienda, de la siguiente manera, mira. Esto lo dice el testimonio Padre Andrea Dascanio en 1935. Primero él cuenta, vi al Padre Pío caminar sobre las cabezas de las personas en la capilla. Yo pensé que estaba soñando. Y continúa, le pregunté, Padre, ¿cómo ha logrado caminar sobre las personas? Y él responde, el Padre Pío, puedo asegurarte, hijo, igual que caminar en el suelo. Ahí se pegó una quebrada, así como que es como, estas cosas no me cuestan, simplemente suceden cuando estoy tocado por la gracia de Dios. Claro. Suceden, pero en realidad eso Bajar. fue una opinión gratuita mía, es bajarle el perfil. humilde. nomás. Y así como, Lama. no es lo importante, eso siempre decía. no te escucho yo a ti. ¿Qué opináis de la capacidad del Padre Pío de levitar? No, es que veo las imágenes que ni siquiera quiero decirlo. Yo veo la imagen y veo a Obi-Wan Kenobi. Entonces, Maestro, finalmente maestro, estamos frente a un Jedi que son reales. Maestro, Es Obi-Wan Kenobi. Yo ¿El sabía, Padre Pío le gana a Thanos? Maestro, Padre Pío, así vuelven la mitad de los superhéroes. Exacto. yo sabía si estábamos Entonces, callados, pero sí, es que lo miraba y decía, Obi-Wan Kenobi, George Lucas a lo mejor era el admirador del Oye, Padre Pío. Yo creo que sí, Probablemente. no es chiste, ¿ah? Muy Yo bien. creo que sí, no es chiste. Lo que pasa es que, a ver, está bien, viene sana, mejor cosa que Yoda. religiosa, pero yo creo que la religión también es buena onda y es divertida. Yo Sí, decía estas obvio. cosas en el colegio y era muy mal visto, colegio católico, pero yo me imagino que Jesús también se reía y el Padre Pío también. Sí, echaba la Entonces talla. me parece que... A ver, perdón, y además dentro de todo eso. lo que tú acabas de decir es súper en serio. Yo de verdad creo que así como, no sé, las crónicas de Narnia o el Señor de los Anillos tienen referencias a distintas culturas, incluso la crónica de Narnia tiene directa referencia con el mundo católico, Sí, po. no me cabe la menor duda que Star Wars tiene Pero sí, referencia con esto. pero si una religión, los Jedi son Obi-Wan Kenobi de verdad, Obvio. perdón, y no quiero sonar hereje, pero uno ve al Padre Pío y uno ve a Obi-Wan parece. Kenobi, La se barba. parece. Si son monjes, po, en el fondo. Exactamente. Monjes guerreros. es verdad, es Sí, verdad. pues, o sea, yo creo que Superior tenés- la fe. tenés toda la razón. Ahora, es re loco porque el tema que él levite, que él camine sobre la cabeza de las personas, nuevamente es una similitud también con la idea de Jesús caminando sobre las aguas. San Francisco por así supuesto. cuando caminaba también. O San Francisco así. también Exactamente. O sea, tenía como los esta cosa de la paralelo, santidad. es un ¿Cachai? Un paralelo, paralelo. Absolutamente. ¿Qué Bueno, más hacía el Padre Pío? Ya tengo miedo, ya, Ya, tal. sí, ya estoy súper curiosa. La verdad que esos milagros se cuentan por millares. Cuando digo millares son millones, Ya. por la cantidad de milagros y favores concedidos que le ha hecho a mucha gente hasta el día de hoy. Tengo una duda, va a ser bien pava, pero No, así maestra. como por ejemplo con el tema OVNI, uno siempre critica Sí. que parece raro que no hayan registro de los avistamientos cuando son tan obvios. Si yo estoy en una misa y yo veo al señor cura que camina por encima de la gente,
O sea, ¿cómo no hay registros en la época más allá de su amigo cura, que por último, por cercanía, debería darse invalidado para dar ese testimonio? Habría muchos fieles que vieron eso. ¿Cómo no hay testimonios? Los estigmas lo vieron todo. Las bilocaciones, simplemente está la prueba de 2 personas que confirman que en una misma hora en distintos lugares están. Con respecto a levitar, eso se daba solo en sus oraciones personales frente al grupo de monjes, por lo tanto eran estados de éxtasis muy privados. Además, súmale que la fe no se basa en ver. La fe se basa en que tú te enteres de que esto y creas en esto en realidad. Entonces, si tú necesitas la prueba fehaciente, un video del Padre Pío levitando, es porque no crees finalmente. Ya, pero yo aquí quiero saber algo. Es un testimonio. Pero si los testimonios... Es que como hay imagen en puede cine... decir que se parece al de la Guerra de las Galaxias, ya no tenéis nada más que... Te cortó el trozo. Yo sabéis que tengo una duda de verdad, no sé si se puede... A ver, un tipo tan santo, con tantos milagros, evidentemente llama la atención, pucha, del cole flecha, po. Qué bueno que tocó ese tema, O sea, Marcelo. evidentemente el lado oscuro se hace presente, por decirlo, para seguir con su analogía tan buena. Pero obvio. Bueno, por ejemplo, San Benito, que se ocupa para los exorcismos, él se enfrentó infinitas veces contra el mismísimo demonio, Satanás. Con el Padre Pío no era distinto. No. Atención. Él muchas veces, luego de llegar, como cada mañana, digamos, a los rezos, digamos, matutinos, con el resto de sus compañeros, él llegaba moreteado. No estoy hablando de los estigmas. Y él le preguntaban, ¿qué pasó? Ayer en la noche, antes de dormir, entro en mi estado de oración, normalmente levanto mi espíritu hacia Dios, y así como veía ángeles, el propio Jesús, la Virgen, digamos que eso desde pequeño le sucedía, a veces venía el diablo, que le tenía una tirria tremenda, claro, por todo, y lo golpeaba físicamente, cuando nunca fue capaz de convencerlo, ni doblegarlo psicológicamente, ni ofrecerle tentaciones, oye, ¿qué estás diciendo acá? En realidad tú quieres ser más famoso que el Papa, y él, solito, no, yo estoy bien aquí, en mi metro cuadrado, así con mi túnica, la única que tengo, lo golpeaba. Y ya hay muchas pruebas de eso. También hay testimonios como el... A ver, hay dentro del mundo católico está el Padre Amor, experto exorcista. Se han hecho películas, documentales basados en él, tremendo. Bueno, él asistió a algunos casos sobre el Padre Pío y él comenta esto respecto a los encuentros con el diablo. Atención. Su archienemigo. Absolutamente. El diablo se le aparecía en la forma de un gato negro, u otro animal repugnante. Bueno, ahí yo no sé qué tengo otro gato, pero ya, En otras ocasiones el demonio tomaba forma de chicas jóvenes. Tampoco cayó en esa tentación. Luego también comenta el padre Gabriel Amor, para atentar contra su castidad, lo de las chicas jóvenes, pero el Padre Pío sintió el peligro cuando Satanás trató de engañarlo tomando la forma de Jesús. Trató de confundirlo porque él sí efectivamente lo veía. Pero quiero ir ahora a unas cartas del propio Padre Pío a su guía espiritual. De su puño y letra nosotros lo traducimos y él escribía lo siguiente a esto que le pasaba frecuentemente. Atención, escribe el Padre Pío: desde las 10 de la noche el maligno no dejaba de golpearme. Ojo, le golpeaba con ferocidad. Realmente pensé que era la última noche de mi vida, o sea, le daba golpizas. Y luego continúa, a las 5 de la mañana, porque partió hasta las 10 de la noche, ya a las 5 de la mañana, cuando el maligno me dejó, o sea, le dio la torta toda la noche, todo mi ser estaba envuelto en dolores y estaba sangrando por la boca. Ahora, ¿por qué le tenía envidia? Porque esto no es lo único que hacía el Padre Pío y esto no lo puedo dejar en el tintero. Personas que él reconocía, que se las llevaban, enfermos de todo tipo, que él reconocía, esta persona está poseída, hablaba en otro idioma, tenía una fuerza descomunal, una niñita de 13 años, él las miraba, le colocaba la mano, queridos, así, en la frente, y se acababa, y que eran 2 semanas de sufrimiento para la familia con esta niña, tirando espuma por la boca, caminando por la muralla. Como que los ¿No estoy desorcizaba? exagerando? Le hacía Con así. con una tocación. ¡Pum! No decía nada. ¡Ta! Y la niña volvía en llantos, lloraba y se abrazaba. Los tocaba. El diablo le tenía una mala, le hacía así y se acabó. No hacía exorcismo, no tenía necesidad, los tocaba nomás y fuera el demonio. Y no para nunca más volver. De repente uno puede llegar a cuestionarse esto y decir a alguien que está tan cerca de la luz, ¿por qué lo acecha el demonio? Y justamente es así, porque se dice desde la metafísica que a tal cantidad de luz tú generas tal cantidad de sombra. Exacto. Entonces, mientras más luz es más sombra. Y por eso tantas veces a las personas que se dedican a temas espirituales salen al tiro al acecho la oscuridad. Es verdad. Las personas que se ponen a la defensiva, que no les gusta, que les molesta, o los ataques ya más directamente demoníacos. O sea,
mientras más luz tú proyectas, la sombra va a acechar, va a haber demonios alrededor. Sin duda. Absolutamente, y tienes toda la razón, y que es bueno que la gente lo sepa. Fíjate que lo que acaba de decir Carla no es menor. Mira, un paréntesis, o sea, el Padre Pío único. Pero cualquier persona que inicie un camino espiritual, muchos se desalientan porque se le van a venir una cantidad de problemas. Ojo, no se preocupe, eso es lo normal, porque los del otro lado no quieren que usted mejore, quieren tenerlo ahí enviciadito, así como medio enojado, lo que sea. Entonces, ojo, es parte de los procesos. Usted, valiente, para adelante nomás. Eso. Finalmente, de causas naturales, con 81 años de edad, el Padre Pío muere. Longevo. Longevo, Sobre todo para esa 81 época. años. Sí, para esa Absolutamente, época querido muy amigo. longevo, me llamó la atención. 28 de septiembre del año 1968. Mira, después de Navidad. Sin embargo, dentro de los millares de enemigos que tuvo, ¿cierto?, de parte de la iglesia, dentro de los millares de milagros que también lograron confirmársele hasta el día de hoy, pues lo sigue haciendo. Uno le puede pedir al Padre Pío, por algo es santo. Luego de mucho luchar y del hecho de mucho cuestionarlo, cómo son las cosas, finalmente Juan Pablo II fue el responsable de hacer todos los procesos para su canonización, hasta que finalmente fue declarado el santo número 758, tras investigar y reconocer su capacidad. Ahí lo estamos viendo precisamente, año 2002. Puta, que se demoraron. pena. Con otros lo hacen bastante rapidito, debo decirlo, ¿ah? Y con el Padre Pío, tocado por la divinidad, ni más ni menos, bueno, son por fe que a veces... Es como las estos leyes, compadres. maestro, que le conviene a todos los ciudadanos, se patean y las que le conviene a ellos se aprueban muy rápido. Oye, muy es rápido. loco. ¿Verdad? Es Año impresionante. 2002, murió el 68, todo lo que se demoraron, con todo lo que les acabo de contar, confirmado y aceptado por la iglesia, y por si le faltaban pruebas, bastaba con ir a verlo todos los días a su lugar de reposo para ver que pasaban las décadas y su cuerpo, como ustedes vieron hasta el día de hoy, incorrupto. Impecable, Los que ¿verdad? los ven, señor director, ¿podemos ver eso, Neo? Es que Ya, atención. es sorprendente. Ahí lo estamos viendo. Está en Ojo. un sueño. La gente que lo ve dice... Porque mira, ustedes han tenido algún pariente muerto, uno se ve y ve un cuerpo y se nota que no hay un alma, no hay vida. No hay alma, el La rictus gente es que mucho los más ven duro. Está dicen durmiendo. que es como que estuviera durmiendo. Eva, es que tú tienes razón. Pero es que míralo, es lo que está dice la gente. plácidamente durmiendo, no hay un rictus. Es como dice- de Se me paran los muerte. pelos, fíjate, Sí, yo a te mí juro. también. Como dice la Biblia, el Da descanso una eterno. cosa. Hay algo, que fíjate que aunque esto lo estoy viendo a través de una pantalla de televisor como ustedes en estos momentos, a mí me pasa algo. Son estas cosas que generan conexión. Este hombre, más allá de lo obvio de todo lo que acabo de contar, tiene algo. Uno mira eso y este hombre... Está sonriendo incluso. Está en otra categoría. Absolutamente. Pucha, nada, es un hombre santo. ¿Qué te puedo decir? Sencillamente. No, es Es un impactante. hermoso, una persona linda. Y además, ¿sabes qué? Dicen que uno muere como ha vivido. Y la verdad es que la cara de satisfacción, de calma, Sí. y de paz que tiene ese hombre, creo que Claro. es muy gráfico. Qué bonito lo que acabas de Es decir. muy gráfico Claro. la vida que tuvo de descanso entrega y de amor a Sí, su prójimo. algunos debieran estar atados sin virus. Sí, Bueno, sí. por eso es que tú de repente encontrás con gente muerta así como, Sí, con una cara sí, así como... Es verdad. Bueno, ese Botox también. Oye, pero por último... Bueno, como ha vivido, muere como ha vivido. Obviamente, Exactamente. solo quiero decirlo. Ok, todo lo que he comentado, testigos, etcétera, etcétera. Ya, usted no crea en nada. Hay escépticos que de lo único que sí pueden corroborar hasta el día de hoy es sobre si ese cuerpo es incorrupto o no. Antes del año 2015, 2002, no, 2003, por ahí más o menos, fueron y se les permitió a la Academia de Ciencias hacerle un estudio al cuerpo a ver cómo había sido intervenido. Se negaron a hacer un balance porque finalmente la conclusión de ello es no encontramos nada que haya sido intervenido este cuerpo y la verdad es que no tenemos nada que declarar porque la verdad es que no sabemos por qué se conserva así. Vale decir, usted puede creer en nada de lo anterior, pero una prueba de sus milagros, si usted va a elegir uno, es que su cuerpo permanece tal como el último día de su existencia y no parece que estuviese muerto, sino que su cuerpo estuviera descansando en un estado de plácido sueño. Es verdad. Grande Padre Pío. Incluso para los que no son cristianos, incluso para los que no creen, tienen un sitial de Es honor cierto. para este tremendo hombre. Es Claro, cierto, y más el vale poder de la tarde, fuerza. Sí. y más vale tarde que nunca. igual. Padre Pío. Que el Vaticano lo haya reconocido como santo, finalmente fue doblarse a sí Menos mismo mal. la mano. Así que me parece Por lo más menos. impecable. Y lo que me parece más impecable es ¿Qué? que quiero regalar 1 millón de pesos. ¡Eso! Sí, a bueno, qué ustedes generosa. no, a todos los que nos ven, obvio, en nuestro es la- concurso. es la madre. Abril Lucas 1000, envía Lucas al 7979 y responde la trivia. El sorteo es este 30 de abril, por supuesto, aquí en Así Somos. Obvio. Demasiado. Grande. ¿Dónde más? Oye, y nos más, vamos, Eva? viste, regalando así nomás, regalando.
Y nos vamos del Padre Pío a hablar de los arcángeles. Bueno. Porque los arcángeles son estos seres divinos que han sido narrados muchas veces en la Biblia. Pero ¿ustedes sabían que se pueden invocar? Por ejemplo, que uno puede pedirles ayuda. Hoy vamos a hablar de los 3 arcángeles más importantes. Y para eso tenemos a nuestra Carlita, Rafael, Gabriel y Miguel. Carlita, cuéntanos todo. Tal como dices tú, Eva, y no solamente en la Biblia, también en el Corán, los musulmanes creen, la religión hebrea y la metafísica hoy en día lo utiliza mucho cuando hacen, por ejemplo, terapias de sanación, terapias con Reiki, la sanación pránica, invoca arcángeles también para sanar a las personas de temas físicos y también mentales, para problemas en la vida, para destrabar cosas que están estancadas y para muchas cosas más. Porque los arcángeles están a nuestro servicio y eso es algo que muchas personas desconocen. Están desaprovechados. Y no saben, están desaprovechados y no saben que contamos con esta herramienta desde el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual existe, está presente, a pesar de que nosotros no lo veamos, porque nosotros buscamos la materialidad en todo. Somos hombres postmodernos que le damos un sobrevalor a la racionalidad y queremos que todo se demuestre, que todo tenga pruebas lógicas, etcétera, etcétera. Y no es así, porque lo que no se ve también está, también existe y también puede generar grandes milagros. Carla, hablábamos de que hay 3 muy importantes. Sí, vamos a comenzar por el arcángel Miguel. Miguel. Es el más conocido, es el más, más potente de todos. Lo reconoce muchísimo. Con la pata arriba del diablo. La Iglesia Católica, también los hebreos, musulmanes, las teorías de la metafísica también hablan mucho del arcángel Miguel. Él es muy conocido porque aparece en el Apocalipsis como quien destituyó al demonio hacia el infierno, porque el demonio quería ser como Dios. Esto es un ángel de tipo guerrero, ¿no? Es un ángel guerrero, si tú le ves la indumentaria, se nota claramente, ahí está la espada. Él es el gran protector, es el protector contra el mal. Nosotros vivimos ahora, acá, en esta encarnación, en un mundo que es dual, que es de luz y también de sombra, donde para tener beneficios tenemos que hacer sacrificios, donde trabajamos para comer, donde tenemos penas de amor, donde tenemos problemas económicos, donde tenemos que lidiar día a día con situaciones que son muy terrenales. Y en eso concreto, ¿cuál es la función específica de Miguel? Uno acude y lo invoca a Miguel cuando necesita ¿qué? Protección. Protección en cualquier área de la vida. Protección en cualquier área de la vida. Muy importante, por ejemplo, cuando la gente cree que es víctima de magia negra, de envidias, de algo negativo que lo puede debilitar, tú invocas al arcángel Miguel. Pero hay que invocarlo porque, en mi caso, yo tengo una figura como la que estamos viendo en pantalla del arcángel Miguel en mi habitación. Porque hay una época, a mí me entraba el maligno el viernes y me soltaba el domingo. Entonces, a veces los jueves también. Hubo una época. Entonces mi madre me regaló una figura. Yo nunca lo he invocado, pero la tengo ahí. ¿Y ha logrado? Y bueno, la cuido bastante. Tengo que reconocer que me genera una sensación muy positiva cuando la miro y respeto. Ya, pues, pégale un saludito de vez en cuando. ¿Cómo se invoca? ¿Cómo se invoca? Se saluda, se le reza. Mira, no sacas mucho teniéndolo solamente, porque uno tiene que impregnar energéticamente lo que sea que tenga, ya sea una vela, una figura. Las velas, ponte tú, se consagran. Para impregnarlo energéticamente tú tienes que intencionarte sobre él. Hablar en voz alta, porque se dicen que las vibras de la voz entran mucho más fácil al mundo sutil que las vibras del solo pensamiento. ¿Ya? Entonces, tú le hablas al arcángel Miguel. A todos los arcángeles se les invoca de la misma forma, llamándolo 3 veces en voz alta. Dices, invoco al arcángel Miguel, invoco al arcángel Miguel, invoco al arcángel Miguel. ¿Por qué 3 veces? Y luego de eso tú le hablas por la tríada, Dios uno y tríono, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el número perfecto. Perdona, Carla, otra pregunta, porque aprovechando que estamos en Viernes Santo, ¿puede ser que un día en particular sea mejor, por ejemplo, el día domingo? Porque Arcángel Miguel el día domingo tiene mayor presencia energética en la tierra. Protégeme en los días que vienen y nos vemos el próximo domingo. Lo que tú debieras hacer cuando quieres protección especial, por ejemplo, quieres hacer un viaje o vas a salir y quieres estar protegido, se le dice 3 veces, Arcángel Miguel, protégeme, Arcángel Miguel, protégeme, Arcángel Miguel, protégeme. Así de fácil. Y hay un fiat también. Los fiat son como oraciones más cortitas, que es San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel abajo. Eso San Miguel ayúdame, San Miguel ayúdame. Yo una vez fui a verme la energía y me encargaron, es verdad, y me encargaron que todas las veces, todos los días antes de acostarme yo tenía que decir San Miguel arriba, San Miguel abajo, y lo mismo con Rafael. Ya, espera, yo necesito saber, Rafael, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Quiero la...
Es que es muy largo de contar. Te voy a contar. Pero yo creo que no sería- Ok, te lo voy a cobrar, ¿ah? Pero sí es verdad que, por ejemplo, mucha gente en su casa se debe estar preguntando, ¿es necesario tener la figurita que tiene Lama en su casa? ¿Es necesario tener alguna estampita o simplemente Mira, basta todo suma. ¿Sabes lo con que pasa? encomendarte? Mira, lo que pasa es que cuando tú no necesitas la figurita, ni la estampita, ni nada, porque llega un momento en que no necesitas nada, cuando tienes una conexión absoluta, completa y directa con el mundo de lo sutil y el mundo espiritual. O sea, tienes un manejo energético muy fuerte y muy potente, sabes manejar las energías. La gente común y O sea, corriente que no necesitamos está estampita. metida en el mundo espiritual necesita la figura para recordarlo, para impregnarlo, Cómprate una estatua. para traer lo sutil al mundo material. Un monumento. Pero cuando tú ya estás viviendo 100% por espíritu, no necesitas materializar Perfecto. en una Claro. estatuilla un arcángel. Y ese de San Miguel arriba, San Miguel abajo, lo que hace en el fondo es como si fuera una burbuja de protección, Eso te ¿cierto? sella, Ok. eso te sella, te genera una cúpula energética. Hay otro método súper bueno cuando tú estás en un lugar o en un espacio en el que sientes que no estás protegido, es poner la lengua en el paladar. La Photokir le ha demostrado que el aura se sella cuando ponemos la lengua en el paladar. Y ahí mismo uno Sí. puede De hecho, se usa para silenciosamente, se usa para meditar, invocar al arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial. Toma. También acompañó al ejército en su paso por el desierto, el ejército de Israel. Por eso los judíos lo veneran tanto como gran protector. Vamos a pasar al arcángel Gabriel, otro muy Ok, bro. conocido en el mundo espiritual, especialmente en la Biblia, porque le anunció el nacimiento de Jesús a María. También hizo grandes milagros en embarazadas que no podían dar a luz, como por ejemplo Isabel con su esposo, ella era prima de María, y les hizo el milagro de que ¿Verdad? tuviera una hija cuando ella era muy mayor de edad y ya estaba Claro. estéril. ¿Qué se le Entonces, pide a Gabriel? Un hijo. ¿Qué se le pide? Así como a Miguel se le pide protección, a Rafael. Gabriel, fíjate A tú Gabriel. que dicen que fue el encargado de dictar el Corán a Mahoma. Entonces él tiene que ver con las noticias, con los mensajes, las comunicaciones, el patrono de todos los medios de comunicación, también de los artistas, escritores y todos los que tienen que ver con la transmisión de la palabra comunicación, claro. para llegar a los demás. Gabriel, Tú o te sea, puedes consagrar de a Gabriel nosotros. cuando tienes que dar una entrevista, por ejemplo, cuando vas a hacer una charla, cuando tienes algo que tiene relación con el mundo de la oratoria y también cuando quieres recibir mensajes importantes, cuando estás esperando una noticia de trabajo, cuando quieres que En lo suene el personal- teléfono y te digan quedaste, o cuando quieres revelar una verdad si- oculta. Es si yo niño. quiero hablar con mi esposo, por ejemplo, soy casada y quiero hablar con mi esposo para que las cosas cambien. No, hay Imagínate, que llamarlo a todos. Uno se tiene que encomendar a Gabriel, ¿o no? Si tú quieres dar un mensaje certero, Otra cosa. Hay el abogado. No, Eva. pero porque habla de la al comunicación, abogado. a lo mejor él te pone las Sí, palabras claro. correctas si tú quieres para dar un poder ser mensaje más certero asertiva. y quieres transmitir un buen mensaje, tú le pides ayuda al arcángel Gabriel. ¿Viste? También, muy importante, muchas veces las personas quieren saber una verdad que está oculta y acuden al tarot, ya que está bien. Pero es muy fácil pedirle verdades al arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel hace milagros en ese ámbito. Tú quieres saber algo que está pasando, que tú intuyes, que lo hueles, pero que no sabes a ciencia cierta si es tan así, Ya. tú empiezas a hacerle una ¿Cómo- novena al arcángel ¿Cómo te Gabriel. puede hablar un ángel en ¿Cómo? sueños, por inspiración? Por ejemplo, ¿te puede hacer escuchar una canción cuya letra te diga Sí. lo que necesitas escuchar? Los arcángeles hablan desde la sutileza. También nosotros esperamos desde nuestra mente hiperracional, hipermaterial, que el arcángel venga y nos salude y nos diga hola, ¿cómo estás? Y Hay verlo que con ser las muy alitas patudo para ahí eso, dándose claro. vuelta ya. Hay un ejercicio que es muy bonito, que es sentarse a tomar un café con una libretita y un lápiz. ¿Ya? Y tú en ese café invocas a un arcángel, al que tú quieras. Ah, como que invito al ángel a un café. Lo invitas a un café. Mira, Te qué sientas bonito. en la mesa con tu cafecito, con tu libreta y dices, todo lo que dure este café, voy a pedir que me lleguen mensajes desde el mundo sutil y que los arcángeles me digan lo que me quieran decir. Si tú quieres que sea sobre un tema en particular, les expreso dices, doble, Eva. quiero ideas, quiero creatividad, quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer Y para te da la salir de tal dirección, situación. para allá la cosa, y te ¿verdad? empiezan a llegar mensajes y señales. También pasa, como dices tú, Salfa, de repente prendes la radio y suena una canción que te da una respuesta. Perfecto. Abres un libro en una página Y y ahí está sabes cómo el se párrafo. comunican de una forma No. que la gente no entiende esto, pero les da mucha curiosidad cuando tú empiezas a mirar un número muy recurrente. De Ya. hecho, hay un libro de Doreen Virtue, que es una gran terapeuta angelical de Estados Unidos, que es Los números y los arcángeles. Ya. Ellos se comunican a través de números, cada número tiene una señal. que Ah, te y da. después tú tendrías que investigar ese número, ¿qué significa para ti? Claro, cuando son números repetidos. ¿Por qué se por ejemplo, repiten los 11 19, siempre? A mí me 19, pasa 11, 11, para mí 13, el 13. 11
¿Qué es el 11 que me persigue? Rájese, maestro. Tiene que ver con... Tiene que ver con un tipo de crisis transmutativa el 11, muy parecido al número 13. En cualquier momento leí. Sí, cuando viene un cambio muy importante, pero es diferente al 13, porque el cambio del 13 tiene que ver con algo que muere de raíz. Carla, a Gabriel también se le puede decir Gabriel arriba, Gabriel abajo, Gabriel a la derecha. Gabriel... No, pero no de protección. porque Solo a Miguel. No, porque Gabriel no es de protección, es de mensaje y también muy importante para las embarazadas, por lo mismo que anunció el nacimiento de Jesús a María, etcétera. Él es patrono de las embarazadas y él es el encargado del plan divino. Entonces también cuando a uno se le muere a alguien, para que las almas no queden en pena, como tantas veces cuenta, ponte tú la Vanessa Darocha aquí, que las almas se quedan dando vueltas. Sí, claro. Gabriel es el que intercede. Para que las almas asciendan, tú le haces oración al arcángel Gabriel. Uno puede para que pedir dos pasen. ángeles al mismo tiempo. Yo quiero la ayuda y voy a pedir a Miguel y a Gabriel. Claro, sí. Y a todos así. O sea, Gabriel vendría siendo todo lo que es el relacionador público de los ángeles, ok, digamos. comunicador. La comunicación, los mensajes, Perfecto. la embarazada y también todo lo que tiene que ver con limpieza, purificación, desintoxicación. Él es de un rayo blanco, el blanco de la pureza, la Virgen María, Mira qué todo lo bonito que tiene eso. relación con esto. Entonces, por ejemplo, uno quiere pedir que alguien se rehabilite de algo, uno quiere pedir que alguien se desintoxique de drogas, de alcohol, de vicios, de malos andares, y tú le empiezas a pedir esa desintoxicación y purificación al arcángel Gabriel, que tiene también que ver con Y eso. vamos con el tercero, y no por eso menos importante que es los anteriores, Rafael. Ya, pero es Rafael. importantísimo. Por eso. Muy de la importante, medicina, ¿no? Rafael. No por eso menos importante. Ah, Rayo lo dijo. verde. Ah. Y nunca Rayo- sé lo que quieres. Ya, pues. Ya. El rayo verde del arcángel Rafael, que tiene que ver con la salud, el color de la naturaleza, no en Verde. vano, este Salud. color verde, Perfecto. de los doctores, Exacto. de los Toda la hospitales. razón. Pero ojo, de los terapeutas, los Pero- sanadores. Y de la esperanza también, ¿no? Sí, pues. Sí, El también color- ¿o no? puede ser de la esperanza. ¿Es el color de la El esperanza? arcángel Rafael también aparece en la Biblia, en el libro de Tobías. Él ayudó a Tobías en una historia muy bonita, disfrazado de humano, lo acompañó en un viaje, se hizo presente en una plaza como haciéndose el amigo, el que estaba pidiéndole, conversando cualquier cosa, y hace un brebaje con hígado de pez. Ya. Saca el hígado del pez y Tobías tenía a su papá ciego. Y además de eso, él se iba a casar con Sara y Sara tenía una maldición Sara de con veras. los hombres. De veras. Cada vez que Sara estaba a punto de casarse, los hombres morían. Él le entrega este brebaje y le dice, dáselo a tu mujer. O sea, que todavía no era su esposa, Claro, pero su era novia. a tu novia, y también ponle esto a tu padre en los ojos. Él todavía no tenía idea que estaba Claro, con un ¿qué estaba arcángel, pensaba que estaba con un humano igual que él, un humano común y silvestre. Llega, le da este brebaje a su mujer y salen los demonios expulsados. Había un demonio muy particular ahí que la tenía como con una maldición en el amor. Ya. Y se pueden casar y ser felices y su vida avanza. Y le pone esto también en los ojos a su padre y el padre se recupera de la ceguera. Todo Recupera esto su está visión. documentado. No es un mito urbano, Pero, no es Él una uno lo busca en especulación. enfermedad. Es un sanador. Sí, Claro. es el Carla, gran el sanador, el médico. arcángel. Carla, en ese sentido, la manifestación de los ángeles en algunos momentos es así como nosotros la estamos viendo, o es efectivamente como una persona normal. O sea, lo que quiero decir es, porque tú acabas de mencionar que el arcángel Rafael se manifiesta, o se manifestó en este caso, como alguien absolutamente, como un hombre más. ¿Eso es habitual? ¿Es Mira, solamente energía? En Sodoma y Gomorra también se aparecieron así, pues. También. Claro, así También. como para humanos esto. normales. Claro. Mira, ellos se presentan según tus propios ojos y tu nivel de conocimiento espiritual e intelectual. Perfecto. Antiguamente, las personas no tenían niveles de conocimientos de la espiritualidad tan avanzados y se tenían que presentar con alitas para que no se asustaran y no vieran algo que venía volando y no entendieran qué era. Se presentaban como pájaros, por eso las alas. Ah, perfecto. Hoy en día, no todos necesitan algo tan gráfico y tan obvio como Claro. que venga un ángel con las alas. Hoy en día, por ejemplo, los sanadores ven colores. Ven verde, ven inundado de verde claro. cuando invocan al arcángel Más Rafael. abstracto, así. Exactamente. En el fondo ven la energía Ven la que energía tiene. O la magnética. presencia, yo creo, la percepción Miguel, de el algo. rayo azul. Bueno, todos los Ah, rayos ¿tienen colores? Cada uno de ellos tiene un color. Los 7 Ah, qué arcángeles bueno. tienen colores porque tienen que ver con los 7 colores de la creación. Cuando Miguel se es crea el azul. universo. Miguel es azul. ¿Gabriel? Gabriel es blanco. Blanco. Rafael es verde. Chamuel es rosado. Uriel es rojo. Jofiel es amarillo. Zadkiel es violeta, el rayo violeta de la transmutación. De la transmutación, Sí. de la glándula pineal. Sí.
Sí, la transmutación en la glándula pineal. Y bueno, y Chamuel, el ángel, el arcángel del amor, que ustedes lo pueden invocar cuando tengan algún problema, no solamente amor romántico, amor de pareja, sino que también cuando familiar. Estamos vibrando mucho en la odiosidad, en Todo el reclamo, tipo. en la queja, y tenemos que aprender a agradecer un poco más la vida. Salfate, Dígame, ¿qué maestra. nos trae expedientes ese? Hoy día le tengo un especial, ya que usted lo invoca tantas veces, las grandes parejas del cine. Mira, qué ternura. Puro Chamuel hoy día. Lo que el viento se llevó. Casablanca, Gris, Superman. Cuando Harry conoció a Sally, Mujer Bonita. Buena. El guardaespaldas, Romeo y Julieta, Titanic. Lo que el Y viento se toda llevó. más. Lo que el viento se llevó. Incluso Secreto en la Montaña. Otro tipo de amor. Mira, Ay, bueno, ¿Y sí. cuándo? Ahora el expediente ese. Ya. Bueno, hasta aquí llegó Viernes Santo. Muchas gracias por su preferencia. Tengan un lindo fin de semana. Disfruten a su familia. Nos vemos el lunes aquí a las 12. Tenemos una cita en Así Somos. Chao, chao.